Hola chicos, hoy vamos a ver los aspectos generales para las comunicaciones de la norma GTC 185 o Guía Técnica Colombiana para la elaboración de documentos organizacionales de ICONTEC. Y vamos a empezar por esos aspectos que son necesarios en todos los documentos, sean cartas, memorandos, circulares, informes, que ustedes vayan a desarrollar en sus funciones administrativas. Vamos a empezar por hablar de las zonas, una parte muy importante que digamos es lo principal o lo básico que debemos organizar en nuestro documento de Word cuando ya vamos a iniciar esa redacción o elaboración del documento. Empecemos a trabajar las zonas. Todo documento tiene tres zonas que debemos respetar: la zona 1, zona 2 y zona 3. Cuando nosotros hablamos de la zona 1, hace referencia entonces a ese espacio que nosotros dejamos en el borde superior del documento, y ese espacio es el mismo que nosotros conocemos como membrete o encabezado. ¿Qué debe incluir esta primera zona? Varios aspectos. Los principales son razón social, o sea, el nombre de la empresa. Esa razón social puede ir con el nombre completo de la empresa o puede ser la sigla o acrónimo, dependiendo pues la razón social de la organización en la que estemos laborando. El logotipo, que sería como el que nos va a representar ya más la imagen de la corporativa de la empresa en la que estamos trabajando, en caso de tenerlo. Si no tiene logotipo, pues simplemente colocamos la razón social. Y el número de identificación tributaria o NIT. Tampoco es que sea obligatorio, pero es importante que el membrete de nuestros documentos contenga esta información en la zona 1 o parte superior del documento. Se recomienda que se utilicen las siguientes medidas: 14 centímetros horizontales desde el borde izquierdo de la hoja y entre 3 centímetros y 4 centímetros verticales desde el borde superior. Vamos a ver entonces un momento lo que sería hacer esto en el documento de Word, ¿sí? Entonces me está diciendo que la zona 1 es esta zona o esta parte que nosotros ubicamos donde se encuentra el encabezado en la parte superior del documento, ¿cierto? Y esta zona 1 dice que debe contener tres aspectos importantes, que son la razón social de la empresa, ¿sí? Que son también el logotipo, y además debo colocarle el NID o el número de identificación tributaria. Pero hay un aspecto muy importante acá, y es que la norma nos dice que debemos tener en cuenta que esta zona 1 solamente va a abarcar desde el borde izquierdo de nuestro documento hacia el centro 14 centímetros. Como ustedes pueden ver, en la parte superior del documento de Word siempre vamos a encontrar una regla que nos va a indicar los centímetros en los cuales estamos ubicados. En este caso, la norma dice que hasta los 14 centímetros es que nosotros debemos ubicar la información correspondiente a la zona 1. Entonces, para que quede un poco más claro, voy a colocar aquí una marca que me va a indicar que estoy ubicada en los 14 centímetros. Entonces, estos 14 centímetros son los que yo debo tener en cuenta, porque de aquí hacia el margen izquierdo es que debo ubicar estos tres aspectos: razón social, logotipo y NID. Bien, volvamos un momento entonces a la parte de la zona 2. ¿Cuál es la zona 2 en el documento? Es ese espacio que nosotros conocemos como el pie de página del documento. Este espacio está destinado específicamente para nosotros incrustar información correspondiente a la dirección, el apartado, correo electrónico, sitio web, fax, teléfono, lugar de origen y país. ¿De quién? De nuestra empresa. Digamos que la zona 2 es aquella que tiene toda la información de contacto de nuestra organización y que le sirve a nuestro cliente para que en caso de que quiera comunicarse con nosotros, pues haya información necesaria para él poder hacer esa comunicación.
¿Qué se recomienda? Se recomienda usar las siguientes medidas: entre 1,5 centímetros y 2 centímetros desde el borde inferior de la hoja y centrado. Y vamos a ver cómo se vería esta información entonces si nosotros la ubicamos en el documento de Word. Entonces estamos mirando acá que tenemos la zona 1, que es la parte superior, pero tenemos una zona 2 que es la que en la que nosotros nos ubicamos en lo que conocemos como el pie de página de nuestra hoja, ¿cierto? Entonces acá tenemos la zona 2. Esta zona 2, como ya les había indicado, contiene una información muy diferente a la zona 1, y esta digamos que se refiere a todo el contacto, toda la información de contacto de nuestra empresa. Entonces hablamos que corresponde a la información de dirección, corresponde también a la información que tiene que ver con el correo electrónico, sitio web. En caso de que no haya un correo electrónico, entonces el sitio web, ¿cierto? También podemos colocar acá un teléfono de contacto, el fax. Podemos colocar también información correspondiente con el lugar de origen. En este caso vamos a colocarle Aguachica y el país, que sería Colombia. Esta información debe ir en mayúscula inicial, desde que solamente la primera palabra que inicia, y debe ir centrada. ¿Listo? Entonces es una información que vamos a ubicar siempre centrada. Y esta sería nuestra zona 2, que es la información de contacto de la empresa. Por último tenemos entonces la zona 3, y por último tenemos la zona, voy a mostrarles nuevamente aquí la zona 1, la zona 2, ¿sí? Que hace referencia a toda nuestra información de contacto, y la zona 3 entonces, que hace referencia a la información que yo voy a ubicar o el espacio, mejor dicho, que yo voy a destinar para el registro y radicación del documento. Entonces, cuando nosotros hablamos de la zona 3, es este espacio que me queda aquí, voy a ubicarlo acá, es el espacio que me queda entre la zona 1, que es la parte de arriba, y el cuadro, digamos, que yo dejo para como espacio para el radicado. Entonces esta parte que ustedes ven aquí, donde ubico zona 3, hace referencia precisamente al espacio que yo voy a destinar para el registro y radicación del documento. Y tengan en cuenta que este registro y radicación del documento pues es dependiendo de la clasificación documental que tenga nuestra empresa. Entonces este espacio que ven acá no lo podemos no lo podemos utilizar para otra cosa que no sea el destino del espacio del sello y del radicado de nuestro documento. Por eso es que es tan importante que dejemos claro cuál es la zona 1, que dejemos claro cuál es la zona 2, y por supuesto dejemos el espacio para la zona 3. Ambas zonas hay que respetarlas, no podemos ocupar este espacio de la zona 3 con información de la zona 1, porque todas son importantes y hay que respetarlas. Cada una cumple una función dentro del documento. Otro aspecto importante de la documentación hace referencia a lo que tiene que ver con los márgenes del documento, precisamente porque los márgenes son los que nos ayudan en cierta medida a organizar nuestro texto. Entonces, cuando nosotros hablamos de los márgenes, se recomiendan los siguientes para los documentos, y cuando hablo de los documentos es cualquier tipo de documento organizacional. Entonces tenemos que, por ejemplo, en la parte superior debemos trabajar entre 3 y 4 centímetros, en la parte inferior debemos trabajar entre 2 y 3 centímetros, en el lateral izquierdo entre 3 y 4 centímetros y en el lateral derecho entre 2 y 3 centímetros. ¿Cómo ubicamos nosotros esta información en el documento de Word? Pues bien, debemos tener en cuenta que cuando nosotros vayamos a iniciar un documento, tenemos algo acá que nos dice en insertar
perdón, nos vamos a inicio y acá tenemos algo y es cómo vamos a diseñar nuestra hoja de trabajo, ¿cierto? O cómo vamos a orientar este formato. Entonces, cuando nosotros cuando ustedes, perdón, vayan a realizar el tema de ubicación de los márgenes, saben que tienen que irse al menú donde dice formato en el documento de Word y aquí nosotros tenemos la opción de escoger los márgenes. Podríamos coger un margen normal, moderado, ancho, reflejado, estrecho, pero lo ideal es que ustedes personalicen sus márgenes. Y entonces es acá cuando nosotros tenemos la opción para definir cuántos centímetros vamos a dejar de márgenes para el documento. Por ejemplo, sabemos que la norma nos está diciendo acá que en la parte superior yo debo dejar entre 3 y 4 centímetros. Pues bien, entonces vámonos al documento de Word y organicemos esa información. Entonces yo puedo entre 3 y 4 centímetros. ¿Eso qué quiere decir? Que yo podría bien sea colocar 3 centímetros en la parte superior o bien sea 4 centímetros, ¿cierto? Voy a dejarlo 4 centímetros como para explicación. Luego nos dice también la norma que nosotros en la parte inferior podemos utilizar entre 2 y 3, entonces nos vamos a donde dice inferior y colocamos 3 o 2. En este caso yo le voy a colocar 2, ¿cierto? Y en el lateral izquierdo de igual forma puedo colocar 3 o 4, ¿sí? Ya eso es, digamos, depende de muchas cosas, cuánto le dejo en cada margen, pero sobre todo depende es de qué cantidad de texto tengo, ¿sí? De cuánta información voy a incluir en ese documento. ¿Por qué depende de la información que yo tenga? Porque entonces, a más, cuando nosotros tenemos mucho texto, ¿cierto? Y no nos cabe en la hoja, lo ideal es ajustar los márgenes para que nos quepa en el documento el texto. Si eso no funciona, entonces ajustamos el tamaño de la fuente, pero es importante que tengamos en cuenta esta información, ¿ok? Bien, entonces debemos respetar esos márgenes. Es importante que cuando ustedes vayan, por ejemplo, a imprimir por ambas caras de la hoja un documento, entonces se recomienda que los márgenes laterales sean simétricos a 3 centímetros para que cuando se vaya a imprimir por ambas caras pues no vayamos a tener ningún inconveniente. Bueno, y vamos ahora a los estilos. Todos los documentos organizacionales tienen unos estilos que los identifican. Esos estilos, digamos que los podemos diferenciar porque contiene unas partes del documento muy importantes que nosotros podemos mover. Y ya les voy a explicar, me voy a ir un momento a un ejemplo gráfico que es este. Vamos a irnos a un documento más sencillo como la carta. Listo, entonces acá tenemos una carta y esos tres estilos, y esos estilos son tres, según la norma. Según la norma son tres estilos, el estilo bloque extremo, el estilo bloque y el estilo semibloque. Cuando nosotros hablamos de los estilos, hacen referencia a la ubicación de estas tres partes de un documento. El código de la dependencia, el lugar y fecha de elaboración del documento y la firma del remitente de este documento. ¿Qué quiere decir esto? Que con los estilos yo puedo mover esas tres partes del documento, son las únicas que puedo mover. El resto de información como datos del destinatario para las cartas, asunto, saludo, cuerpo del texto y líneas especiales como son estas que están aquí abajo, siempre las vamos a ubicar en el lado izquierdo del documento, siempre, esas nunca se van a mover de allí, pero de acuerdo con el estilo que yo utilice, bloque extremo, bloque o semibloque, puedo mover estas tres partes. Teniendo claro eso, entonces, por ejemplo, cuando estas tres partes, código, lugar y fecha y firma del remitente, están ubicadas en el lado izquierdo del documento, como es este caso, entonces ese se llama estilo bloque extremo. Pero cuando, por ejemplo, esa información está ubicada en el centro del documento, como lo vemos acá, si se dan cuenta, aquí tenemos el código centrado,
tenemos entrado, lugar y fecha de elaboración, y si nos vamos a la firma o el nombre del remitente también está centrado. Cuando esa información, esos tres datos están centrados del centro hacia el lado derecho del documento, entonces este estilo se llama estilo bloque. Muy diferente, o bueno, un poco parecido en algunos aspectos, es el estilo semibloque. Vamos a mostrarles un ejemplo del estilo semibloque. El estilo semibloque se parece en algo al estilo bloque porque la información de código, lugar y fecha y nombre del remitente van centrados, pero ojo que acá hay algo muy importante, y es que el estilo semibloque lleva un espacio o unos espacios de sangría antes de iniciar el primer renglón o la primera línea de texto de cada párrafo. En este caso podemos evidenciar que tenemos unos espacios acá. Los espacios de sangría que nosotros podemos dejar para este estilo semibloque pueden ser de 5 a 10 espacios.